no es suficiente. Usted dirá, ¿no es suficiente qué? En muchas ocasiones o momentos de la vida nosotros nos la pasamos haciendo cosas para Dios y hemos visto, y yo sé que usted y que está allí detrás de esa pantalla ha visto historias o malos testimonios, podríamos ver, o casos de personas que servían al Señor, que hasta eran adoradores, muchos predicadores que usted los veía en la iglesia, que eran los que ayunaban, los que hacían de todo, y de un momento a otro se fueron al piso, se apartaron del Señor, de un momento a otro su vida volvió atrás y uno dice, uy, pero ¿cómo así? ¿Y entonces qué pasó ahí? Y muchas veces yo misma he cuestionado eso porque nosotros hemos tenido gente, no solo aquí, sino en todos los años que Dios nos ha permitido estarle sirviendo, que uno dice, Dios mío, ¿y qué pasó? ¿En qué momento se quebró esa vida? ¿Dónde estuvo la grieta? Y Dios me llevaba esta palabra hace rato, me venía inquietando acerca de esto, porque entonces que nada es suficiente. Hay gente que diezma, ofrenda, ayuna, hace una cosa, hace otra para el Señor y aún así Dios dice no es suficiente. Y hoy vamos a ver primero que todo dos ejemplos de personas que fueron muy renombradas, hicieron grandes cosas de Dios en la Biblia y no les sirvió. No fue suficiente y finalmente vamos a ver qué es lo que realmente Dios está demandando de nosotros, qué es lo que Dios realmente nos está pidiendo. Por eso yo quiero que hoy tú le digas, Señor, háblame, habla a mi corazón, habla a mi vida, y yo le pido al Espíritu Santo que llegue a cada hogar, a cada vida, que así como confrontó mi corazón, confronte cada vida, que hoy la palabra de Dios sea como un espejo que te muestre tu realidad, que nos muestre a cada uno y nos lleve a un verdadero arrepentimiento. Dice que en la Biblia entonces vamos a ver dos ejemplos y estas dos personas, la primera es el rey Salomón. El rey Salomón es un rey muy conocido en la palabra porque hizo grandes cosas para el Señor. Entre ellas, pues podríamos decir que fue el hijo del rey David y esto ya lo hace grande. Además de eso, tuvo el gran y enorme privilegio de construir casa para Dios. O sea, fue el único rey al que Dios le dio este privilegio, le reveló los diseños, los planos, las medidas de ese templo tan especial y tan hermoso que fue llamado el templo de Salomón, pero obviamente era el templo para Dios. Además de esto, Salomón tuvo algo adicional que se ha predicado muchísimo y fue que en algún momento en una oración que tuvo cara a cara con Dios, porque él tuvo sus encuentros verdaderos con Dios, el Señor le dice, pídeme lo que quieras. Y vemos que Salomón fue muy sabio fue sabio al pedir y pidió sabiduría. Y le dijo, Señor, dame sabiduría. Y esto fue renombrado grandemente porque hasta el mismo Dios dijo, pudiste haber pedido bienes, pudiste haber pedido ganar las guerras con tus enemigos, pero supiste pedir sabiduría para gobernar, para reinar, y esto fue muy bueno. Y a mí me gustaría que usted en su casa se detuviera en Primera de Reyes 3, 4, encuentra toda la historia de Salomón, de cómo pidió sabiduría a Dios, de cómo fue guiado por el Espíritu Santo en ese tiempo para ser sabio. Pero vamos a ver que ni siquiera, escúcheme bien esto, su mucha sabiduría ni las grandes cosas que pudo alcanzar le fueron suficientes. Y yo quiero que me acompañe a la palabra. Vamos a la palabra y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Dice la palabra del Señor: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres,
Masquetán, Hernán, Cacol, Dardá, bueno, nombra una cantidad de hombres que fueron muy sabios, versículo 32, y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 5,000. Y podríamos ver, dejemos la lectura hasta allí, que Salomón fue un hombre supremamente sabio, que fue usado por Dios en gran manera para esto. Dice que los reyes de las otras naciones venían a buscarlo para solo escuchar su sabiduría, para solo ver lo sabio que era. Y nosotros diríamos, no, pues genial, y muchas ocasiones hemos predicado algo que está bien, que debemos pedirle sabiduría al Señor, pero hoy en este tema no es suficiente. Vamos a ver que a pesar de que Salomón fue tan sabio, que fue de los reyes más ricos que ha tenido la tierra en su existencia y Israel, porque dice que no solo la sabiduría pues le sirvió para adquirir bienes, para ganar batallas, sino que todos los reyes iban y le llevaban, o sea, sus riquezas fueron una cosa impresionante. Pero dice la palabra de Dios que yo quiero que mire más adelantico, Primera de Reyes 11, del 4 al 11, Primera de Reyes 11, del 4 al 11, vemos qué pasó con Salomón, y dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová Dios, como el corazón de David su padre, porque Salomón, oiga esto hermanos, siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Versículo 6, un versículo doloroso hasta leerlo de un hombre tan sabio. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y volvemos a, no es suficiente. Tuvo muchísima sabiduría, tuvo muchísimo dinero, tuvo los reinos, tuvo grandes privilegios dados por Dios, pero no le fue suficiente, hermano. Esto no fue suficiente porque el final de sus días se apartó, su corazón se apartó de Dios. Dice que las miles de mujeres que tenía, concubinas y mujeres, desviaron su corazón hacia dioses ajenos, hermano, y terminó, dice la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Es decir, que no es suficiente la sabiduría, que no es suficiente las riquezas, que no es suficiente todo esto para realmente agradar a nuestro Señor. Miremos otro ejemplo en la palabra que la verdad también me llamó mucho la atención. Este ejemplo no es muy predicado, no sé si todos lo hayan escuchado, por eso quiero que usted ojalá lo referencie y lo pueda leer en su casa, porque no les puedo leer todo el pasaje. Se encuentra en Segunda de Reyes capítulo, está en el capítulo 9 y capítulo 10, la historia del rey Jehú. Jehú fue uno de los reyes de Israel, si no estoy mal en las cuentas, el 11º rey de Israel fue, y este hombre Dios le puso una misión muy especial, una misión complicada pero especial, y les voy a contextualizar un poquito la historia rápidamente. Resulta que en este tiempo y después de que Salomón acabó tan terriblemente su reinado, el reinado de Israel se dividió en dos, y de allí en adelante empezó a ser uno de los reyes de Judá y otro los reyes de Israel. En medio de esto se levantó un rey terrible que fue el rey Jeroboam, el rey Acab, el rey Acab. Dice la Biblia, lo referencia como uno de los hombres y reyes más perversos que tuvo Israel. Fue tan terrible que este fue el que levantó culto a Baal, este fue el que hizo que empezó a todas estas prácticas que deshonraban tanto a Dios, y fue tanta la maldad de Acab que él no trabajaba solo, él tenía un dúo perfecto, diríamos, de maldad, que era su mujer, que era Jezabel, una mujer, mejor dicho, terrible delante de los ojos de Dios, y juntos desagradaron mucho al Señor, a tal punto que Dios les había dicho que iba a desaparecer su generación de la tierra, es decir, que toda la generación de Acab. Y esa fue la misión que tuvo el rey Jehú. Cuando Dios lo llamó, le dijo: yo te he escogido porque tú serás el hombre que acabará con toda la generación de Acab.
Entonces dice que cuando Jehú se levantó como rey, hermano, dice la palabra de Dios que Jehú tenía celo en su corazón por Dios. Era tremendo este rey, y él le indignaba ver que no sirvieran a Dios, le indignaba que sirvieran a otros dioses, le indignaba ver que las generaciones de Acab estuvieran vivas. Acab ya había muerto, pero Jezabel no había muerto aún. Y Dios le dio esta misión, y entonces Jehú, de una manera increíble, hermano, empezó a acabar con todas las generaciones de Acab, al punto que dice la Biblia que no quedó ni uno solo vivo. Y todos los amigos y todos los seguidores y todos los que hacían lo que él les había dicho, a toda esa generación, hermano, fue una matanza terrible la que realizó Jehú, pero todo lo hizo en venganza por amor a Dios, porque Dios le había mandado esto. Mire que fue tanto lo que Jehú hizo, que si usted se detiene a mirar en el capítulo 10, cuando está terminando el capítulo, dice que él fue el que destruyó el templo de Baal. Y si usted está un poquito contextualizado, este mismo Acab, esta misma Jezabel, fue los de la historia de Elías, que hace como un mes vimos la historia. Y dice que cuando Elías triunfó en medio del sacrificio, fueron 450 profetas de Baal que murieron ese día. Y cuando Jehú fue el rey, dice que él exterminó todos los miles de profetas que aún quedaban. O sea que era tremenda la adoración que había a Baal en este tiempo. Y mire, ¿saben qué hizo Jehú, hermanos? Les cuento rápidamente. Dice que él convocó con engaños a todos los profetas de Baal y les dijo que iban a hacer algo especial a su dios Baal, y los convocó en el templo, y allí los encerró a todos sin que faltara uno, porque él convocó por todos los pueblos y dijo, no puede faltar ni uno solo de los profetas de Baal. Los trajo con engaño, los encerró en su propio templo, y ahí los mataron a todos y destruyeron el templo de Baal, hermano. Tremendo. Y yo mientras leía esta historia, yo decía, uy, ese hombre, mejor dicho, ese era un hombre que agradaba a Dios, y ahí dice que tenía celo por la obra de Dios, y dice que nunca jamás se volvió a levantar ese templo a Baal hasta el día de hoy. O sea que fue grande lo que Jehú hizo. Pero no puede faltar ese pero, no fue suficiente. No fue suficiente su celo por Dios, no fue suficiente toda la venganza que llevó a cabo, no fue suficiente esa pasión que había en su corazón supuestamente, porque mire lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 29. Segunda de Reyes 10:29, yo quiero que lo lea conmigo. Segunda de Reyes 10:29 nos dice, sin embargo, no se apartó Jehú de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a los israelitas, pues siguió rindiendo culto, oiga hermano esto, a los becerros de oro que habían en Dan y en Betel. Versículo 30, y el Señor dijo a Jehú, ya que ante mí actuaste bien y a mis ojos tus acciones fueron rectas, pues has hecho con la familia de Acab todo lo que yo te pedí, tus descendientes se sentarán en el trono de Israel hasta la cuarta generación. Es decir, Dios premió lo bien que actuó. Versículo 31, pero a pesar de todo esto, Jehú no se preocupó por cumplir fielmente la ley del Señor, el Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a todos los israelitas. Y esto a mí me lleva a pensar, hermano, ¿de qué le sirvió tanto celo por Dios? ¿De qué le sirvió haber vengado con sus propias manos la maldad de otros reyes, cuando finalmente dice la palabra de Dios que él no fue fiel al Señor? Que no terminó sus días agradando a Dios. Peor, igual que Salomón, terminó adorando becerros de oro.
terminó adorando a otros dioses, terminó sirviendo a otros, y uno diría, entonces, ¿qué es suficiente? No es suficiente la sabiduría, ni mucha oración en ocasiones, ni el dinero, ni la fuerza, ni la venganza, ni el celo por Dios. Nada de esto les fue suficiente para realmente lograr lo que Dios quería para sus vidas. Nada de esto era lo que Dios estaba o nos está demandando aún. Y entonces yo te pregunto, hermano, ¿qué será lo que Dios está pidiendo? ¿Qué será lo que Dios pide de ti y de mí? ¿Qué será lo que Dios pide de sus siervos? Y yo podría contarle muchas otras historias de hombres de Dios que hicieron grandes cosas y que finalmente en algún momento se quebraron, en un momento, y terminaron desagradando al Señor. Y no estoy diciendo que no nos equivoquemos o pequemos, porque todos somos seres humanos y nos vamos a equivocar, pero lo que yo estoy tratando de llegar es algo más de fondo, es algo más allá. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? A Dios, escuche esto, a Dios no le importa tanto lo que tú hagas para Él. A Él le interesa lo que tú eres en Él. No es lo que yo hago, es lo que yo soy en Dios. Porque muchos dicen, yo canto, yo predico, yo alabo, yo le doy a los pobres, yo hago, pero ¿qué eres? Tu esencia. ¿Qué es lo que hay de Dios en ti realmente? Y he aquí que Dios quiere que tú hoy mires esto con todo tu corazón. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 26, donde está la respuesta a no es suficiente. Proverbios 22, 26 nos dice la palabra del Señor: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. La clave está en tu corazón. Se lo repito una vez más, la clave está en tu corazón. Si usted mira en estos dos ejemplos, en estos malos ejemplos que estudiamos, veíamos que Salomón, si usted recuerda lo que leímos, dice, su corazón se apartó del Señor. No fue fiel como su padre David. Y David tenía un corazón conforme al del Señor. Dice primera de Samuel, esas se las voy a leer, 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque eso yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y yo hoy te pregunto, si Dios mira tu corazón, ¿qué podrá encontrar hoy en ti? Si tú hoy le dijeras, como el salmista David un día le dijo, examina, oh Dios, mi corazón, ¿qué encontraría Dios hoy en tu corazón? Respóndete a ti mismo. ¿Será que dice que en mi corazón está lo que yo atesoro? ¿Y qué será lo que hay en tu corazón? Muchos corazones están llenos de telenovelas, de películas, están llenos de redes sociales. Hay vidas llenas en este momento de suciedad, de basura, que es lo que nos están dando todo el tiempo. Y ahora que todo el tiempo estamos detrás de una pantalla, más todavía. Pero Dios está pidiendo que nuestro corazón esté firme en el Señor. Mateo 6:21 nos dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Dios lo que está pidiendo es algo genuino, una conversión real, un arrepentimiento que nazca del corazón, algo concreto, algo que tú digas, yo soy un siervo del Señor desde el día que me convertí y esto es para siempre. Yo siempre he dicho algo, esto no es, la gente dice, ay, ¿usted todavía es cristiano? Ay, cuando alguien se convierte y dice, no, yo le pongo un año, la gente les pone fechas. ¿Y sabe por qué hacen esto? Porque han visto tan malos testimonios de gente que busca al Señor, pero finalmente se aparta. ¿Saben por qué sucede esto? Porque sus corazones nunca estuvieron con el Señor.
Y el miércoles mi esposo enseñaba algo muy importante que no lo voy a volver a enseñar, solo lo voy a nombrar. Él lo leía del pasaje de Marcos, pero también se encuentra en Mateo 22:37, donde el Señor dice: y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios te está pidiendo una entrega total. Querido amigo, tú que estás allí escuchándome, Dios quiere que tú dejes esa vida liviana, esa vida que me conecto cuando tengo tiempo, miro un ratico hasta que me aburre, cuando empiezan a decir algo que no me gusta, ahí me aparto. No, Dios te está pidiendo una conversión genuina. Dios a ti, a que te has estado como desanimando, que has estado bajando la guardia, que has dejado de orar, Dios te dice: vuelve tu corazón al Señor. Dios hoy está diciendo a todo su pueblo, a todo el que hoy ha pasado por aquí, me está escuchando, que debemos volver a nuestro corazón al Señor, que debemos devolver nuestra vida a Él. Y mi esposo enseñaba el miércoles que el corazón es el centro operativo del ser humano. Es decir, que cuando yo le digo a Dios que le entrego mi corazón, le estoy diciendo: Señor, aquí está el control de mi vida, tómalo. Esa es la mejor manera como tú y yo le decimos al Señor: yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi vida. En otras palabras, Señor, yo te entrego todo. Pero normalmente nosotros le entregamos algunas cosas al Señor y dejamos áreas sin rendirlas delante de su presencia. Dejamos áreas que a Él realmente no le agradan. Y saben, hoy quiero terminar con una historia que nos va a ejemplificar perfecto el mismo Jesús diciendo qué es lo que realmente importa, qué es lo realmente importante. Y esta historia, aunque no la voy a leer, se las voy a contar, se encuentra en Lucas 10:38 al 42 más o menos, una historia que usted y yo conocemos perfectamente, y es la historia de Marta y María. Resulta que un día Jesús las fue a visitar. Jesús era amigo de ellos, muy amigo. Era muy amigo de esta familia, y un día él llegó a visitarlos, y como cualquiera que fue a recibir una visita, Marta dice la palabra que empezó a estresarse: y Dios mío, ¿y qué le doy de comer al maestro? Y vamos a llevarle un jugo, y vamos a limpiar, y vamos a alistar la cama donde se va a quedar. Y dice que Marta andaba afanada, corriendo, turbada por todo lado, y dice: bueno, ¿y dónde está mi hermana María, que no me ayuda? Me ha dejado toda la carga a mí sola. Cuando ella va y ve, María está a los pies de Jesús. Y estaba ahí solo prestando atención, poniéndole cuidado, consintiendo al maestro. María decía: Jesús no es que venga todos los días, yo tengo que aprovecharlo. Yo tengo que sacar el jugo a todo lo que pueda aprender de Jesús. Y Marta va como ese hermanito pone quejas, así literal. Como el pone queja y le dice: Jesús, mira, ¿no ves que María no me ayuda? Mira todo lo que hay que hacer, y desde que llegaste María está ahí sentada a tus pies y no me está ayudando. Y quiero leerles la respuesta literal de Jesús, y se encuentra en el versículo 42, lo que Jesús le responde a Marta, y se lo voy a leer en 3 versiones diferentes. Dice: pero solo una cosa es necesaria, Marta, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En otra versión dice: Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante, y María lo ha elegido, y nadie se lo va a quitar. Y otra versión nos dice: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, y María la ha descubierto, y nadie se la quitará. Yo creo que es muy claro lo que Jesús estaba diciendo. A veces tú y yo andamos azarados, y lo digo hasta por mi vida propia. A veces, hermanos, vivimos con tanta cosa, cargados, hay que visitar el ayuno, hay que hacer esto, la transmisión, una cosa, la otra, y nos llenamos de tantas actividades para Dios supuestamente, cuando vemos que realmente a lo
lo que Dios le importa es lo que hay dentro, lo que yo soy para Él. No estoy diciendo que dejemos de hacer lo otro, no, es necesario, hay que hacerlo, pero no es suficiente solo lo otro. Marta, si se hubiese quedado solo haciendo lo demás, pues se hubiera perdido de eso. Yo pienso, la historia no dice nada más, pero yo pienso que después de que Jesús le dijo esto a Marta, Marta entró en razón y dijo, no, pues sí, yo también me voy a sentar a escuchar al maestro. Dice que María, la última versión que les leí dice, María lo ha descubierto. Solo hay una cosa importante y María lo ha descubierto. Y ojalá Dios permita que en esta mañana tú y yo descubramos qué es lo importante, qué es eso que Dios nos está pidiendo, qué es eso que aún te limita, qué es eso que no le has entregado al Señor y que no te ha dejado avanzar a otro nivel en tu vida espiritual.